suficiente y completa para que yo tenga vida eterna sin agregar ningún esfuerzo o mérito humano. Eso es. Nuestra serie nos va a ayudar a eso, a comprender que Cristo es suficiente. Y cuando Cristo nos llena, pues no hay espacio para nada más. Y todo lo demás es secundario. Por eso en esta serie, hablando de una reforma que transforma, vamos a estar estudiando las 5 solas de Lutero. Y luego vamos a explicar quién es Lutero. Pero solo Cristo y nada más. Eso es. Cristo es suficiente. Solo en Él hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo Cristo. Así que hoy vamos a estar viendo, o en el mes mejor dicho, a veces un poco de doctrina, un poco de historia y por supuesto mucha práctica y mucha aplicación. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta la historia. Creo que eran las clases donde nos dormíamos un rato, ¿verdad? La clase de historia, pero la historia es muy importante y por eso vamos a estar viendo estos temas. El tema de la reforma protestante. ¿Por qué nos llamaron protestantes o nos llaman todavía protestantes? Y quiero preguntarnos si la iglesia de Cristo hoy necesita otra reforma. ¿Será que necesita otra reforma? Probablemente sí. Y si la iglesia de Cristo necesita otra reforma, ¿cuál sería esa reforma? Porque a veces vemos que la iglesia en la actualidad se parece a la iglesia de ese siglo quinto, sexto, séptimo. ¿Será que la iglesia debe otra vez estar pensando en ser sensible a los pobres, a las necesidades de los pobres? Cosa que no hacía la iglesia en muchos siglos atrás. ¿Será que la iglesia tiene que revisar con mucho cuidado el peligro que hay con acercarse a la política? Porque la iglesia recientemente se acercó tanto a la política que nos preocupamos mucho. Porque los pastores y los líderes estaban haciendo ahí una mezcla en relación a iglesia y política. ¿O será que la iglesia necesita ver si estamos en un contexto de evangélicos y pura religiosidad, más que centrarnos en una vida que honra a Dios, una vida que va más allá del domingo? Son preguntas que vamos a estar respondiendo. ¿O será que la reforma va relacionada también con falsas filosofías o doctrinas falsas que ponen al hombre como el centro? Estás aquí para ser feliz, para tener dinero, para ser rico. Creo que sí necesitamos una reforma a la luz de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ver doctrina, tenemos que ver historia. Jóvenes, ¿se acuerdan de lo que llamábamos medioevo o la Edad Media, que es el igual? Son siglos donde pasaron muchas cosas, y para entender la serie tenemos que dar un poquito de eso, un breve resumen. No es una clase de historia, pero ¿qué pasó en ese siglo cuarto al siglo sería a los años 15 a 1515, desde el siglo IV hasta 1500? Colón descubre América. Ahí está la Edad Media. Hay una peste parecida o peor al COVID-19. ¿Qué otras cosas? Las cruzadas. ¿Saben qué pasa también? Cae el Imperio Romano.
Y hay un cisma religioso llamado la Reforma Protestante en el 1500, que hasta el día de hoy estamos disfrutando las consecuencias de lo que pasó allí. Hasta el día de hoy, por ejemplo, en Eslovenia celebran como un día nacional el Día de la Reforma. Interesante. ¿Por qué? Porque pasaron cosas importantísimas, que es las que vamos a estar viendo en esta mañana y en los siguientes domingos. Y quisiera darles un texto clave, porque siempre que estamos en una serie tomo un verso. ¿Se acuerdan de la serie anterior? Santiago 2:20. Santiago 2:20, ¿verdad? Esa fue el verso para toda la serie. Una fe productiva, no una fe estéril. Y hoy vamos a tomar para este mes Romanos 1:17. Vamos a leerlo en esta versión, Romanos 1:17. Es la buena noticia, o sea, el Evangelio nos revela cómo Dios nos hace justos. Hay tantas versiones, yo me quedaría con cómo Dios nos ve justos. O si le agregamos la otra frase mejor, cómo Dios nos declara justos. Es otra cosa. Porque ustedes y yo no somos justos, ni éramos justos. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien, ni nunca peque. Entonces Romanos dice, como Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¡Qué hermoso! En un mes vamos a memorizar un solo versículo, Romanos 1:17. Y los que quieran memorizar el 16, que es el verso anterior, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Es Jesús para un mes. ¿Lo podemos hacer? Eso es lo que llamamos justificación. Creo que es una de las palabras favoritas de Martín Lutero. La justificación es declarar justo o inocente al culpable. ¿Qué tal? ¿Le suena eso? Declarar o ver inocente al culpable. Y así nos ve Dios. Nos ve inocentes, porque nos ve a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Esta es pura doctrina. Es todo mi doctrina. ¿Cómo me ve Dios? Me ve justo, porque me ve a través de Cristo, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ser justificado significaba ser puesto otra vez en la relación adecuada con una persona a la cual tú habías ofendido a través de una obra mala. Interesante. Repito, ser justificado significaba ser puesto otra vez en la relación adecuada con una persona a la cual tú habías ofendido mediante una obra mala. Y así estábamos ante Dios, lejos, como enemigos, sin promesas. Pero Jesús, a través del sacrificio, nos acerca a Dios y nos perdona nuestros pecados. En esta introducción he creado un pequeño credo. Cuando fui niño, hace 60 años casi, mi mamá me dijo, vamos a aprender el credo de la Iglesia Católica. Y aprendí el credo de la Iglesia
Y este credo dice lo siguiente. Yo les invito a que se pongan de pie porque es tan breve y lo vamos a estar viendo también en este proceso del mes. Lo tenemos en pantalla. Aquí está. Pequeñito. A mí me llevó meses memorizarme aquel antiguo credo, pero miren esto. Y esto lo saqué de Efesios, de Romanos y de Gálatas. Y si nosotros llevamos al corazón este credo, ahí tenemos lo que podríamos llamar una vida completa en Cristo. Y dice: soy salvo por la fe, no por obras, ya que solo Cristo, por gracia y solo a través de su muerte en la cruz, me reconcilió con el Padre para darme el perdón de mis pecados, para darme vida eterna y para que viva para su gloria. Aquí resumo las 5 solas de Lutero, así que se las estoy poniendo fácil. ¿Qué tal si lo leemos juntos y despacio, pero desde tu corazón? Veamos. Soy salvo por la fe, no por obras, ya que solo Cristo, por gracia y solo a través de su muerte en la cruz, me reconcilió con el Padre para darme el perdón de mis pecados, para darme vida eterna y para que viva para su gloria. Amén. Dele un aplauso. Vamos a ver cuántos lo vamos a memorizar. Un mes. Miren, tenemos buena memoria. Sacamos el celular y decimos: mira cómo se llama este actor. Ese es fulano de la película tal. Mira esta película. Sí, esa película trama esto y esto. Bien, para memorizar las edades de los artistas, los nombres, somos expertos. Ese es fulano, nació en tanto, se casó, se ha divorciado 7 veces, ¿verdad? Y así los conocemos. ¿Cuánto más no deberíamos de conocer la palabra de Dios? Algunos se ríen porque son como yo. Pero ahí estamos con este credo. Lo que pasa entonces, o lo que pasaba, por eso es tan importante este resumen de las 5 solas, es que la iglesia del entonces, la iglesia tradicional, empezó a traer una carga pesada sobre los hombres. Y esa carga, en vez de dar libertad, traía angustia. Por eso este alemán, que era un pastor alemán, y él sí era un pastor alemán, no podía ni dormir, porque él decía: tengo que hacer acciones, obras para alabar a Dios, para acercarme a Él. Unido a eso, Satanás lo atormentaba. Y de repente entonces empieza a ver cómo la iglesia del entonces desplegaba tantas cosas que cargaban más su vida. La iglesia decía: la tradición es importante y es más importante que la palabra de Dios, así que vamos a poner sobre la palabra la tradición. Vamos a crear el proceso de reformar las indulgencias, porque ahora las indulgencias no solo va a ser ir con el sacerdote y pedir perdón por tus pecados y rezar 3 Aves Marías, sino que ahora tienes una ventaja de comprar un documento para sacar las almas de tus familiares del infierno. Y en el momento en que caiga la moneda en el plato, en ese momento sale el alma del purgatorio. Doctrina que no está en la Biblia. Y Lutero estaba viendo todo eso y le cargaba y le dolía como la iglesia estaba viendo las catedrales como lo más importante, y era un ciclo donde se conjugaba en que se necesitaba más dinero para construir las catedrales, pero ¿cómo se podía recoger ese dinero?
sea, eran tiempos tan difíciles. Pero este hombre de Dios entendió este credo, entendió las 5 solas. Él no las escribió y no dijo solo Cristo, solo la Escritura, solo gracia, solo la gloria de Dios, sino que él hizo esos 95 documentos y los fue a clavar a la iglesia, porque era el lugar donde se ponían los anuncios. Si alguien quería vender una carreta, podía ponerla ahí, o si quería poner un documento teológico, lo ponía en las puertas de la iglesia, y él fue a poner esas 95 tesis, no para dividir la iglesia católica, sino para decirle que necesitaba una reforma y que tenían que volver a la palabra de Dios. Que la tradición, la autoridad del Papa no eran correctas, porque la autoridad era Cristo. Porque en esa época, después del último emperador romano, lo que pasó es que la iglesia llegó a ocupar el puesto de un emperador. Si ustedes recuerdan, Francia, Alemania, Inglaterra, todos ellos estaban bajo la dirección y el dominio de la iglesia estaba. Esto es doctrina, historia. Pero ahí es donde este personaje cargado un día pues tiene un encuentro ahí con Dios interesante. Él va en un viaje, en una gira. Él no había tenido un encuentro con Cristo todavía, pero está en medio de una tormenta y él se asusta y tiene miedo, y él cree que no va a salir vivo de esa tormenta, y le dice a Dios: si salgo vivo de esta tempestad, te voy a seguir, como hemos hecho muchos de nosotros. Yo entiendo ahí a Lutero, porque cuando yo tenía 10 años le dije al Señor: si yo paso mi 6º grado, voy a ir a 15 misas. Nada de esos negocios, ¿verdad? Que uno así. Pero se convirtió, llegó a ser un monje de esa línea, los agustinos, que eran muy radicales. Él estaba siempre pensando: ¿cómo voy a satisfacer a Dios? Me voy a apartar, me voy a aislar, me voy a flagelar, me voy a golpear, porque con el derramar mi sangre de mi espalda lo voy a satisfacer. Y cada vez que él lo hacía, sentía más y más el peso. Como cuando algunos van a cargar antigua y regresan y se dan cuenta que no son todavía libres, aun cuando cargaron, llevaron las andas por muchas cuadras, porque hay algo que está en su corazón, un vacío que solo Dios puede llenar. Y no estoy haciendo una crítica contra la iglesia católica, solo estoy presentando las cosas de la historia tal y como son. Pero en ese encuentro con Cristo, y luego en esa relación con este libro, él conoce a Cristo y decide presentar a Cristo como la única alternativa. El sacrificio, como él lo escribe, de Cristo es la única fuente de salvación. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Miren la palabra de Dios. Estos son los encuentros que él tiene con Romanos, con Hechos. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay otra alternativa. No hay. Yo me imaginaba cuando leía el texto, yendo con el de la tienda y diciéndole: mire, estoy buscando un bote de aceite ideal. Y él me dice: no hay. Y yo estoy ahí, decir, sí hay. Y sí hay, déjeme meterme porque sí hay. Y él dice: no hay. La palabra aquí dice: no hay otra alternativa además de Cristo. No hay. Y habla de ese tema que hoy estamos viendo, la salvación.
nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y miremos 1 Timoteo 2:5. Dice, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Y la Reina Valera dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el que está en medio, el que hace la paz, para que tú tengas vida eterna, para que estés como amigo de Dios, y ese se llama Jesucristo. Y entonces hoy podemos afirmar que solo Cristo salva. Pero el hombre insiste, si hay otras fuentes, si hay. La bondad humana no alcanza la bondad humana. Tú podrías ser el mejor hombre de Guatemala, el más íntegro, el más bueno, el más generoso, pero no te alcanza. Otros dirán las filosofías humanas. Cuando los jóvenes van a la universidad se encuentran con un esquema, con una serie de filosofías que los llevan a pensar que hay otras alternativas para una vida plena. Otros, el guardar días de fiestas, ¿verdad? Es que es importante el guardar el sábado o el domingo como un medio alternativo de salvación. Otros se enfocan en prácticas de dones, ¿verdad? Si tú no tienes estos dones, si no los manifiestas, no sos salvo. Otros se enfocan en cómo vestir. Recuerdo cuando una empleada se convirtió a Cristo, era una niña de unos 14 o 15 años. No sé si podían meternos presos, trabajando, otra historia. Pero se convirtió. Una de mis hijas le presentó el Evangelio y se convirtió. Y le dijimos, mira, puedes ir a una iglesia. Y ella, dando el siguiente paso de congregarse, fue a una iglesia, pero ese día que ella entra a la iglesia, le dice, no puedes entrar así con tu ropa, con tu pantalón. Si quieres entrar a esta casa, tienes que venir con vestido, si no, no regreses. ¿No serán las reformas que necesitamos? Vestuario, filosofías, bondad, días de fiesta. Pero se nos olvida que la salvación a través de Cristo es única, es el camino. Él nos compró nuestra libertad con su sangre preciosa y perdonó nuestros pecados. Ahora podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Y siempre ha sido así. Si vemos nosotros las profecías como Isaías 53, vamos a encontrar tantos textos preciosos. Así que hoy introducimos esta serie, anticipándoles que solo Cristo salva, que es por la fe, que es por la gracia, que la palabra de Dios es la autoridad y que solo la gloria debe llevarse el Señor, o debe ser para Él. Vamos a estar entonces viendo este tema de la justificación por la fe. Vamos a estar dando pinceladas acerca del sacerdocio universal, porque en ese tiempo se creía que solo el Papa o solo los sacerdotes podían recibir la palabra de Dios. Y Martín Lutero dice, no, si ahí está la palabra que dice que nosotros somos un reino de sacerdotes para servir a Dios. Y por lo tanto tú y yo podemos servir. Vamos a estar viendo que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Por lo tanto, si está en la Biblia, lo vamos a hacer. Si no está en la Biblia, no lo vamos a hacer, porque aquí está la máxima autoridad para nosotros. Esta escritura, que es inspirada por Dios para vivir una vida plena, una vida en abundancia. Entonces, aquí estamos recordando que no hay esfuerzo humano,
llamados sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos nos dan o aumentan la gracia divina. Decimos que son, o sea, en la doctrina de la Iglesia católica, son actos salvadores, porque son acciones que salvan al hombre. La palabra sacramento tiene su origen en el latín y traducido puede decirse volverse santo o instrumentos para ser santos. Y tenemos ahí la serie: bautismo, primera comunión, santa cena, matrimonio, extrema unción, confirmación. Pero ninguno de ellos. Yo llegué al bautismo, luego en la confirmación tuve que repetir 2 veces, me aplazaron por rebelde. No, primera comunión, perdón. Y ahí venía confirmación, pero hasta ahí ya no llegué. Pero yo crecí así, probablemente como algunos de ustedes, pensando que podemos llegar a Dios a través del esfuerzo, de los méritos humanos. Pero hoy yo quiero decirte que Jesús es el único camino para el Padre y que no hay alternativa. Y no estoy criticando la religión de donde vienes, estoy diciéndote que está en la palabra de Dios, la palabra justificación, porque Dios a través de Jesucristo perdona tus pecados, porque Jesús envió a su Hijo al mundo para darnos la vida eterna, para perdonarnos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero preguntarte hoy para cerrar, ¿cuál es tu yugo? Porque las religiones nos han puesto yugos, cargas pesadas. Yo lo viví, como le digo, a mis 10 años. Mi promesa fue ir a 15 misas, que fueron un tormento. Puedo recordar eso. Y así vamos encontrándonos a través de la vida muchas reglas. Mira, tienes que Cristo, pero un poquito más de eso. Cristo y algo más. ¿Cuál es tu yugo? Yo quiero preguntarte esta mañana: ¿estás dispuesto a abandonar ese yugo y venir a Cristo? Porque Él en Mateo te hace esa invitación: venid a mí. ¿Cuántos? Todos los que están llevando un yugo, los que están cargados y cansados, tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo da descanso, mi yugo no te va a dar angustia, mi yugo te da perdón, mi yugo te da liberación, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estás dispuesto a abandonar los yugos anteriores? Los yugos empezaron a ponerse de moda desde el primer siglo. Los gálatas, con las obras de la ley. Y Pablo les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque los gálatas, aunque habían conocido a Cristo, decían: pero Cristo no es suficiente, es Cristo en la ley. Y probablemente tú estás así todavía luchando con ciertos yugos y dices: Cristo no es suficiente, hay que agregarle algo más, la religión, mi bondad. No le hago mal a nadie. En ese siglo IV y V la iglesia tradicional empieza a cargar a las personas con Cristo y algo más. Pero en Romanos capítulo 10 dice que el paso para tomar el yugo de Cristo es confesar con la boca que Él es el Señor y que está vivo y que Dios lo levantó de los muertos. Pero agrega Romanos que hay que creer con el corazón. Esa noche de noviembre, no me recuerdo el día exacto, yo lo entendí eso cuando el predicador dice: pasen al frente aquellos que quieren entregar su vida a Cristo, que quieren rendirse a Cristo, que quieren confesar con su boca que Jesús es el Señor, que quieren creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ese día a los 16 años pasé
Yo te invito esta mañana a hacer esta oración si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, a creer de corazón que en esa cruz perdonó tus pecados, a pensar y reflexionar que no hay un mérito humano que te alcance para acercarte a Dios, porque solo a través de ese sacrificio y el perdón de sus pecados tienes vida eterna. Piensa en eso. Deja que Cristo llene tu corazón, como cantábamos, lléname más de ti. Porque cuando Él te llene más y te llene más de tu presencia, cuando Él te otorga el perdón, es que tenemos vida eterna, vida plena, como dice Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? En la que hoy dice solo Cristo sea. Hoy lo reconozco como mi único y suficiente Salvador. Creo que solo a través del sacrificio de la cruz soy salvo. Oremos. Dile allí, en tu oración con Dios, yo puedo decir estas palabras, pero lo que tú estás diciendo, o vas a repetir, o vas a decir desde tu corazón. Le vas a dar gracias a Dios porque en esa cruz perdonó tus pecados, todos tus pecados. En esa cruz te mostró su amor incondicional y eterno. Y por eso le dices, como Romanos capítulo 10, dice: yo confieso con mi boca. Tú declaras que Jesús es el Señor, pero dile al Señor: también lo creo en mi corazón, que Él está vivo y que tú lo levantaste de los muertos, y por eso soy salvo. He entendido que no necesito méritos, esfuerzos humanos, solo necesito a Cristo, porque solo Cristo me salva. Padre, te doy gracias porque esta mañana el Evangelio ha sido presentado a través de la obra perfecta en la cruz. Y hoy te doy gracias por aquellos que hicieron esta oración, donde entregaron su vida a Cristo. Amén. Si alguien hizo esta oración, puedes acercarte conmigo y decir: hoy entregué mi vida a Cristo. Así que, hermanos, solo Cristo. Por eso Él dijo ahí en la cruz: consumado es. Lo que Él estaba diciendo es: no hay más que agregar a mi sacrificio. Está completo. Estoy muriendo por la humanidad, entregando mi vida en obediencia al Padre para que todos vengan al arrepentimiento, diría en otras palabras, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y esa es la oportunidad para ti. No salgas de este lugar sin tomar la decisión más importante